Bendiciones. Bueno, en esta ocasión quiero compartir un ejercicio de interpretación bíblica, lo cual es de suma importancia para no caer en errores doctrinales, y uno tiene que tener ciertas herramientas que le ayuden a llegarle al significado de los pasajes de las Sagradas Escrituras. El pasaje que escogí es en Marcos capítulo 11, verso 15. Y dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Gloria al Señor. Bueno, ¿por qué escogí este pasaje? Porque este pasaje a veces es mal interpretado y caemos en algunos errores y no le llegamos al propósito por el cual el pasaje está en la Biblia, y tampoco comprendemos el porqué del enojo de Jesús. Para comprender cualquier pasaje bíblico es necesario trasladarse en el tiempo y en el espacio al momento en que se dieron las cosas. Eso es como viajar en el tiempo y impregnarse de aquella cultura, de aquella onda, de sus dichos, de los patrones de pensamiento, de las costumbres de las personas, y poder entender el momento en que se dieron las cosas y luego venirse al presente y aplicar el pasaje correctamente. Este paso no se puede omitir. Cualquiera que quiera interpretar bien la Biblia tendrá que cumplir con esa regla, y eso se llama exégesis en teología, en hermenéutica, que consiste en la correcta interpretación de la Biblia. Nos obliga a hacer siempre una exégesis, que significa simplemente extraer del pasaje. Pero para extraer del pasaje es necesario un poco de estudio, lo cual no está pegado al cielo. Ahora, con tanta herramienta de libros, de internet, hay mucha facilidad para impregnarse de conocimiento y llegarle a la correcta interpretación de las Escrituras. En este pasaje, donde Jesús aparentemente entra en el templo, y digo aparentemente porque ahora veremos que no fue así, que el mercado no estaba ubicado ahí. La Biblia dice que Jesús entró en el templo, pero hay que tener cuidado con esto, con esta máxima que le voy a decir. La Biblia no es lo que yo entiendo, porque yo puedo estar entendiendo cosas muy diferentes. Desde mi óptica, desde mi cultura, no podré entender el pasaje y estoy interpretando otras cosas que no vienen al caso de lo que la Biblia quería dar a entender. Entonces la Biblia no es lo que yo entiendo, ni tampoco la Biblia es lo que dice. Y esto yo lo digo con mucho cuidado, pero espero que se aclare con esto que le voy a decir. Entonces la Biblia no es lo que yo entiendo ni lo que dice. La Biblia es lo que quiso decir. Entonces no es tan fácil llegarle a eso, y por eso es que muchos se extravían y sacan una doctrina de un pasaje que en el fondo del pasaje nunca existió ese significado. Bueno, hay que entender que el pasaje que leímos está en el Evangelio de Marcos. Este pasaje también está en paralelo en otros dos evangelios, que es Mateo y Juan. Marcos sí, lo que pasa es que Marcos le hace una añadidura y que tiene que ver con el significado del pasaje que vamos a leer. Solo Marcos dice la parte: será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahora, ¿por qué Marcos dice esto? Porque
Mateo no incluye ese para todas las naciones? ¿Por qué Juan no incluye para todas las naciones? Marcos sí. Bueno, porque Mateo no ha dirigido a todas las naciones. El Evangelio de Mateo, originalmente sus destinatarios era el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Por eso usted va a encontrar mucho en el transcurso de la lectura del Evangelio de Mateo esa frase, como está escrito. Entonces se apoya en el Antiguo Testamento para demostrar a Israel que el Nuevo Testamento tiene una base en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos fue escrito para los extranjeros, para los, entre comillas, gentiles. Y digo entre comillas porque gentil también tiene un significado de paganismo. Y nosotros los que somos extranjeros y no conocemos al Señor y hemos caído en tantas doctrinas cuando no conocíamos a Dios, sí estamos en el ámbito del paganismo, pero una vez que uno viene a Cristo, se convierte al Señor y deja todos esos rudimentos, esas costumbres paganas. Bueno, el Evangelio de Marcos, que va dirigido al mundo gentil, al mundo extranjero, es el que incluye para todas las naciones, cosa que es de suma importancia para entender el pasaje. Al final de esta enseñanza vamos a ver el significado que toma esa frase. Para entender este pasaje y llegarle al propósito de la Biblia y llegarle al verdadero significado del enojo de Jesús, porque uno piensa que es que Jesús se enojó porque hicieron un mercado dentro del templo y que eso no puede ser porque el templo es sagrado. Claro que sí es sagrado, pero es que eso no fue lo que sucedió. Jesús se enoja por otra situación, la cual vamos a ver en el desenvolvimiento de lo que estamos hablando. Vean, para entender este pasaje es de suma importancia, como dijimos, además de entender la cultura en el momento que se escribió, es súper necesario, sobre todo en este pasaje, entender la arquitectura del templo y sus patios de alrededor. En tiempos de Jesús, este templo había sido remodelado por Herodes. Herodes se dio la tarea al ver que mucha gente venía, sobre todo en las fiestas judías, en especial la de la Pascua, donde gente del extranjero que tenía estirpe hebrea, pero que se habían ido por diversas situaciones a través de los siglos a vivir en el extranjero, ellos venían a la Pascua y esas multitudes preocupaban al gobernador Herodes porque era un desorden que se hacía, era muy peligroso. Entonces, en la remodelación, super remodelación, dicho sea de paso, que hizo Herodes, Herodes siempre lo tachamos como alguien malo, y claro que sí, fue una persona que asesinó, etcétera, pero no podemos quitarle los méritos el gran constructor que era, por lo menos director, y al mejor estilo romano había remodelado casi toda Jerusalén, había hecho hipódromos, anfiteatros, había hecho Masada, que era un fuerte donde él se protegía, y muchos han visto esa película, Masada. Había hecho un edificio muy importante que era donde él vivía, la Torre Antonia, pero sobre todo el templo de Jerusalén. Y por eso es que se le llama el templo de Herodes, porque Herodes fue el que, más que una remodelación, lo hizo nuevo, prácticamente nuevo. En el tiempo de Herodes, hace 2000 años, ya el templo tenía casi 1000 años de existencia. De Salomón a Jesús hay 900 y tanto de años. Había sido remodelado 500 años antes de Cristo. Entonces, imaginen que no necesitaba una pintadita, necesitaba algo más que eso. Bueno, Herodes de una forma sistemática buscó a 1000 sacerdotes. Ve el cuidado que tuvo porque él sabía que era muy sagrado para los judíos. Y además que él tenía estirpe judía, Herodes. Por eso es que Juan el Bautista le aplicaba la ley a Herodes cuando le reprochaba ahí su forma de vida. Es porque tenía estirpe judía. Herodes contrata a 1000 sacerdotes y además otras 9000 personas para
reconstruir el templo para hacer una explanada que era súper importante para las multitudes que llegaban, y también pórticos alrededor. Todo eso lo hizo Herodes, conforme podemos ver en alguna imagen. Ese templo estaba ubicado exactamente donde está ahora la mezquita musulmana en el centro de Jerusalén, llamada la mezquita de la cúpula, la del domo, que tiene una cúpula de oro, es emblemática en Israel. Ahí precisamente estaba el templo. Y claro, el templo era algo mucho más grande, como lo pueden ver en esta otra imagen, donde se contrasta con el pasado templo con el presente de ahora. Bueno, el templo fue destruido por los mismos romanos en tiempos de Jesús. Jesús lo profetizó, y después que Jesús muere en la cruz, pasan 40 años. En el año 69 y 70, los romanos vienen y destruyen el templo porque necesitaban dinero, porque se habían desfinanciado haciendo el Coliseo romano. Ellos sabían que en Jerusalén había oro, había tesoro, y aún debajo de las piedras buscaron y no quedó piedra sobre piedra, solamente quedó el muro de las lamentaciones, que era un muro de retención, parte de la gran explanada que había hecho para que las multitudes en las Pascuas pudiesen venir a visitar su centro religioso de reunión por ser judíos. En esta arquitectura, como podemos ver, hay una explanada muy grande donde en un sector ahí donde usted puede ver una flechita, ahí es el atrio de los gentiles. Ahí precisamente era donde estaba ubicado el mercado que Jesús, en su enojo controlado, ¿por qué? Porque hizo un azote de cuerdas. Jesús no hirió a nadie, lo que hizo fue espantar a todo mundo. Nadie salió herido. Tal vez sus sentimientos sí, pero Jesús no derramó sangre. La única sangre que derramó fue en la cruz de Calvario. Nunca actuó en violencia. El enojo de Jesús fue controlado. Tan controlado que si usted lee cuidadosamente acerca de este tema, Jesús llega y ve el mercado y no actúa precipitadamente. Quiere decir que el dominio que tenía sobre sus emociones. Él se espera otro día y llega y hace el desorden que pudimos leer ahí. Ahora, ¿por qué el Señor desarma eso? Porque resulta que esta parte de la explanada estaba dedicada para los extranjeros, para los gentiles. ¿Qué habían hecho los judíos? Habían quitado el espacio que Dios en su voluntad y había puesto en el corazón de los sacerdotes y los administradores, que al venir tanto extranjero que quería buscar de Dios, tuvieran su espacio, fuera del templo, por supuesto, porque un gentil entrar al templo jamás. Había un rótulo que decía: no nos hacemos responsables de cualquier gentil que quiera entrar, que quiera atreverse a tener la temeridad de entrar al templo. No nos responsabilizamos por su vida. Habían grandes rótulos. Y los judíos no lo piensan dos veces para asesinar a alguien cuando tengan que hacerlo. En aquel entonces, si un gentil se atrevía a entrar al templo, era una persona muerta. Entonces ellos tenían un lugar afuera, fuera del templo, dentro de los pórticos, porque como podemos ver ahí, el templo está en el centro. Alrededor están los pórticos que son mencionados en otros pasajes. Uno de esos se llama el pórtico de Salomón. Y en toda esa explanada está el sector de los extranjeros, donde habían hecho el mercado, como ya dijimos. Y Jesús viene y quita lo que habían hecho los judíos ahí, que no correspondía a la voluntad de él. ¿Por qué? Porque el Señor nunca ha tenido un plan exclusivo solo para Israel. Israel era el medio, pero ellos entendieron que Dios era solo para ellos, las promesas solo para ellos, y que los demás estaban totalmente perdidos por falta de haber leído bien las escrituras. ¿Por qué? Porque si hubiesen leído con cuidado el Salmo 100,
donde hay una invitación. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. O sea, el Señor siempre ha tenido un propósito, no solo con Israel, sino con todo ser humano. Y ahí en el templo, fuera del templo, en el atrio de los gentiles, ahí es donde había el espacio para que los extranjeros pudiesen venir y ser recibidos. Pero eso había sido robado, quitado, había sido desplazado por los hebreos de aquel momento. De ahí el enojo del Señor. Entonces, para entender exactamente cuál fue el propósito de Cristo. Bueno, Cristo estaba defendiendo el espacio que nos tocaba a nosotros los gentiles. En otras palabras, el Señor nos dice, ustedes tienen un espacio en mi reino. Ustedes que no son judíos, ustedes que no son israelíes, ustedes también están invitados a mi mesa. Ese fue el enojo del Señor. El Señor dice, no me le quiten el espacio a aquellos que no son de Abraham, porque al final todos somos hijos de Abraham. Dios siempre tendrá un propósito con toda la humanidad. ¿Cómo aplicar esta palabra a nuestra vida? ¿Cómo aplicar este pasaje? Porque de nada sirve entender aquel momento si no lo aplicamos a nuestra vida personal. Entonces, una vez habiendo hecho este viaje al pasado y entender el por qué Jesús se enoja, por qué Jesús desarma el mercado, tenemos que traer eso y aplicarlo a nuestra vida. Jesús, cuando dice en el libro de Marcos, como ya dijimos, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No me le quiten el atrio a los gentiles, porque esto no es solo para ustedes judíos, sino donde está este mercado, aquí tienen que estar gente extranjera. No me le quiten el espacio a ellos, porque ellos también tienen una invitación dentro de mi casa. Tienen un espacio dentro de mi reino. Bueno, aplicándolo a nuestra persona, el pasaje a cada uno de nosotros tampoco podemos decir somos cristianos y aquellos otros no tienen esperanza porque son homosexuales, porque son borrachos, porque son esto, porque son lo otro. Cosa que también nosotros éramos algunas de esas cosas en el pasado. Entonces ahora que estamos en el reino de Dios, no podemos cerrarnos a nuestro prójimo. Y más bien decirle a las personas que todos están invitados a venir, que Dios tiene un espacio, que Dios no desecha a nadie. Esta es la aplicación personal. Pero también debe haber una aplicación a nivel de congregación. Cada congregación tiene que tener una preocupación, tiene que tener un presupuesto que vaya dirigido a que los que no conocen al Señor, a los que todavía no están dentro de la iglesia, del reino del Señor, tiene que haber un espacio, una estrategia para atraer esas personas que están perdidas ahí y decirles, vengan, dentro del reino del Señor hay un espacio. Es el atrio de los gentiles que está ahí todavía. El Señor termina diciendo algo muy, muy fuerte. Él dice, esta es casa de oración para todas las naciones. Como diciendo, no quiten el espacio que corresponde a los extranjeros. Pero también dice, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Solo esa palabra cueva ya es ofensiva. Qué bueno. Y también ladrones mucho más. Entonces, este pasaje nos debe exhortar, nos debe hacer reflexionar. La iglesia del Señor no es un lugar, no es un mercado, no es para hacernos ricos, no es para tomar dinero de las ovejas y enriquecernos. El pastor, el líder, el administrador de una iglesia que quiera tener bienes materiales, que los tenga, pero a base de trabajo y de esfuerzo, no a base de lo que den las ovejas, porque lo que dan las ovejas debe ser dirigido a ganar otras ovejas, no es para enriquecer a nadie. Dios nos va a pedir cuenta si nosotros hicimos mercadería de las ovejas y en lugar de estar enfocados en ganar almas, estuvimos enfocados en cómo prosperar.
La prosperidad es muy buena, es una bendición de Dios. Dios tiene bendición para cada uno, pero ese no debe ser el proyecto de vida de ningún cristiano, porque si no nos estaríamos igualando a los que no son cristianos. El cristiano todavía está más arriba, tiene otra visión muy diferente. Estamos pensando no solamente en cómo vamos a pasar esta tierra, sino en lo que nos espera en el futuro en la patria celestial. Por eso yo motivo a que hagamos una reflexión de esto y una aplicación correcta del enojo de Jesús. Del enojo de Jesús, que es defender el espacio de los que todavía no conocen al Señor. Dios los bendiga.